Mariano Grancic es médico staff de cirugía del Servicio de Cirugía Cardiovascular del ICVA. Así que adelante, Mariano, un gusto escucharte. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. En los próximos 10 minutos se me pidió que resuma cuál es, a mi entender o a nuestro entender del Servicio de Cirugía del ICVA, la mejor estrategia de revascularización para enfermedad coronaria. Y de acuerdo a mi impresión, la mejor estrategia es aquella que nos otorga o que nos ofrece una revascularización completa, que da permeabilidad y sobrevida a largo plazo y que además tenga escasas complicaciones o disminuya el número de complicaciones. Con respecto a la revascularización completa, todos ustedes saben que es mejor en cuanto a sobrevida cuando se hace revascularización completa que cuando no, por cualquier método de definición que se lo tome o por cualquier método de revascularización que se utilice. Así que sí o sí uno siempre tiene que tener como objetivo cuando revasculariza a un paciente, ya sea por cirugía o por angioplastia, la revascularización completa. Con respecto a la permeabilidad y sobrevida a largo plazo, todos ustedes conocen que hay numerosos artículos, en general retrospectivos o análisis de centros únicos, que nos dicen desde hace ya muchos años que hacer bypass con arterias es mejor que hacer bypass con venas, y clásicamente este es el artículo de Cleveland Clinic que viene actualizándose, donde se ve claramente que 2 arterias mamarias son mejores que unas y todavía mucho mejor que no usarlas. Este es un artículo más reciente que además muestra cómo a largo plazo la permeabilidad de las mamarias, fíjense, lo que está en verde es lo mejor, es la mayor permeabilidad, lo que está en rojo es lo peor, el azul es el intermedio, y fíjense cómo la arteria mamaria, que está ahí como rima en verde, es la que otorga más permeabilidad a largo plazo comparada contra la radial y comparada contra la vena, que claramente tiene la peor permeabilidad a largo plazo. Así que para largo plazo y para permeabilidad, 2 arterias mamarias son mejores que unas y mucho mejor que una vena. Este es un metaanálisis de casi 80.000 pacientes en los que se ve claramente comparando 2 mamarias contra una mamaria, como para sobrevida a largo plazo las 2 mamarias otorgan un beneficio de reducción de 20% de la mortalidad, con lo cual no solo tienen más permeabilidad, sino que esa mayor permeabilidad que vimos antes otorga un beneficio en cuanto a sobrevida. Así que 2 mamarias parece ser la estrategia ideal para revascularizar a los pacientes. Esto era así hasta que apareció el ART. A 10 años el estudio ART comparó 2 ramas, una rama de 2 mamarias contra una rama de una sola mamaria. El problema es que en la rama de una sola mamaria hubo pases entre las ramas. En el 36% de los casos hubo tratamiento diferente al inicialmente propuesto, y esto se debió a que un 14% de los pacientes con 2 mamarias pasaron al del grupo 1 mamaria, o sea, el beneficio de las 2 mamarias se los tomó para el grupo de una, y además un 20% de los pacientes del grupo de una mamaria recibió otra arteria, además de la mamaria izquierda, con lo cual ya no era el clásico mamaria y vena, es mamaria, radial y vena. Evidentemente la arteria radial, en este caso utilizada, pudo haber otorgado un beneficio adicional. Entonces se analizó, en el 98% de los pacientes que se pudo seguir, se analizó la intención de tratar, que era el objetivo y para lo cual fueron randomizados los pacientes, pero además se analizó cómo resultó con el grupo tratado. Y estos son los resultados del ART. Fíjense, para intención de tratar no hubo diferencias en cuanto a sobrevida, ni tampoco evento final combinado a 10 años, con lo cual todo lo anterior se nos había caído, pero cuando se analiza el grupo tratado, evidentemente el hecho de haber utilizado radial, como les dije, en el grupo de vena, cuando se saca eso y se toma mamaria y vena contra mamaria y contra múltiples arterias, se ve claramente cómo, tanto para sobrevida como para evento final combinado, el hecho de utilizar múltiples arterias comparado contra vena otorga beneficio. Otra cosa, en este estudio que se presentó ahora, se corrobora exactamente lo anterior. Fíjense cómo en el cuadro de la derecha, cuando se analiza toda la población macheada, 2 mamarias versus solo una mamaria, hay beneficio para toda la población. Incluso hay beneficios, fíjense, para los pacientes diabéticos, que se ven en segundo renglón del gráfico de la derecha, pero cuando se toma mamaria, radial y vena, ese beneficio se pierde. Evidentemente el agregado de un conducto arterial al grupo de vena en general beneficia a este grupo. Por lo tanto, deberíamos comparar
cuando comparamos estos estudios, 2 mamarias o múltiples arterias contra mamaria y vena. En ese caso, claramente, las múltiples arterias tienen beneficio. Otra cosa que surgió del estudio ART es cuál es el efecto del volumen del cirujano. ¿Es lo mismo un cirujano con poca experiencia haciendo 2 mamarias que un cirujano con mucha experiencia que hace 2 mamarias? Claramente ustedes ven ahí que no. Tanto para muerte como para evento final combinado, la experiencia del cirujano, del centro y del cirujano tienen un efecto en la evolución de los pacientes, así que cuando uno se embarca en esta técnica hay que hacerlo frecuentemente, no es que cada tanto puedo hacer un paciente con 2 mamarias porque si no nos va a ir como se ve ahí, igual que con una sola mamaria, es decir, no le vamos a otorgar beneficio al paciente. Y esto también se corroboró en este nuevo estudio reciente, donde ustedes ven cómo la mortalidad y la infección caen cuando el porcentaje de utilización de 2 mamarias aumenta. Es decir, de vuelta, el número, la experiencia del centro y del cirujano tienen que ver con la evolución de los pacientes. ¿Cómo hacemos que la cirugía tenga menos complicaciones? Como ustedes saben, el talón de Aquiles de la cirugía cardíaca, esto se evidencia en todos los estudios randomizados que andan circulando por todas las revistas científicas. La cirugía, les decía, tiene más stroke que la angioplastia y ese es el talón de Aquiles de la cirugía. Fíjense en este análisis de 11 estudios randomizados de 11.000 pacientes, como en el primer mes hay prácticamente el triple de stroke en cirugía que en angioplastia, que después llamativamente se equiparan. Probablemente tenga que ver esto con las reangioplastias para las nuevas revascularizaciones, lo podremos discutir, pero claramente la cirugía tiene al principio peor número en cuanto a stroke. ¿Y eso por qué se da? Porque para operar con la técnica clásica hay que tocar la aorta, hay que clampearla, desclampearla, canularla, decanularla y demás. Y como todos ustedes saben, la etiología del stroke en general, en el mayor porcentaje de los casos, está dada por la arterioembolia aórtica. Entonces, si eliminamos la manipulación de la aorta, probablemente podamos eliminar el stroke. ¿Y cómo eliminamos la manipulación de la aorta? Bueno, limitando su clampeo, es decir, haciendo cirugía con bomba pero sin clampeo, o mejor todavía, sin tocarla. ¿Cómo hacemos para no tocar la aorta en cirugía? Bueno, operamos con el corazón latiendo y utilizando conductos arteriales. Mamaria izquierda a la descendente anterior, mamaria derecha o radial al resto de las arterias enfermas, sin tocar la aorta porque el corazón late, entonces no lo canulamos, no lo paramos, no lo clampeamos, no lo desclampeamos. Y esto por sí solo reduce el stroke, de acuerdo a nuestra pensamiento de arterioembolia aórtica. Y este estudio lo comprobó. Son 37.000 pacientes, 3 estudios que compara cirugía arterial múltiple sin tocar la aorta arriba contra cirugía sin bomba pero con un dispositivo automático para hacer la anastomosis en la aorta de una vena, contra sin bomba, clampeo parcial y contra la técnica clásica de cirugía coronaria convencional con bomba y con clampeo. ¿Y qué muestra este estudio? Que la cirugía sin bomba y sin clampeo, comparada con la clásica, reduce prácticamente un 80% el stroke, de tal manera que no tocar la aorta reduce claramente el stroke. Y no solo reduce el stroke un 80%, reduce la mortalidad un 50% y reduce la insuficiencia renal un 50%. De tal manera que esta cirugía parece ser la indicada si queremos tener pocas complicaciones o menos complicaciones que con la técnica clásica. Pero bueno, no hay ningún estudio randomizado que nos muestre esto. El gran estudio randomizado que se diseñó para demostrar esto, que es el Coronary, no dio efecto a favor de la cirugía sin bomba, pero de vuelta, fíjense cómo la experiencia del centro o del cirujano hace que los números cambien, así como usar arterias en más cantidad hace que el beneficio se note a largo plazo. En este estudio se ve como luego de 20 años de mucha actividad en cirugía sin bomba de este cirujano de Inglaterra, que es muy activo en esta técnica desde hace muchos años, mejora los resultados a 30 días, como les mostré antes, y además obtiene una curva de sobrevida a largo plazo similar a la de la cirugía con bomba, es decir, que menos complicaciones iniciales y la misma sobrevida a largo plazo. ¿Por qué no hacer cirugía sin bomba? Estos son los resultados del ICVA, 3.500 pacientes al día de hoy. Fíjense, muy poco stroke, muy poco infarto, muy baja mortalidad. Realmente los resultados de la cirugía sin bomba en el ICVA muestran que la experiencia sí tiene un peso.
Y acá les muestro la sobrevida a largo plazo. 2 mamarias son mejores que unas para nuestra experiencia en el instituto. ¿Qué pasa? Esto se puede usar en todos los pacientes. Ustedes dirán, los pacientes diabéticos, 2 mamarias. Nosotros pudimos demostrar que en los pacientes diabéticos las 2 mamarias no son las que determinan más infección, sino que es la diabetes la que determina más infección. Así que sí, se pueden usar 2 mamarias en los diabéticos y de hecho se deben usar, porque fíjense como la curva de sobrevida de los diabéticos con 2 mamarias es mejor que los de la población general con solo una, similar a lo que resultó del estudio de Puskás de hace unos años, que redujo un 35% la mortalidad la utilización de 2 mamarias en diabéticos. Y fíjense que también en las mujeres otorga un beneficio. Las mujeres que utilizan 2 mamarias sobreviven más que las que se utilizan una sola mamaria, y todavía mejor, las mujeres con 2 mamarias se equipara a la sobrevida a los hombres, de tal manera que la cirugía con 2 mamarias sin circulación extracorpórea equipara a la mujer comparada con el hombre, que clásicamente los resultados de las cirugías en las mujeres habían sido claramente peor. Por último, me queda muy poquitito, les muestro las recomendaciones de las guías europeas que hacen hincapié en todas las cosas que estuvimos hablando, y fíjense que entre ellas dicen hacer un eco epiaórtico, cosa que claramente podemos hacer todos los días porque contamos con este dispositivo. Fíjense una aorta sana, fíjense una aorta con una placa blanda, que es la peor que podemos clampear. Si nosotros vemos esto, sabemos que sí o sí no tenemos que clampear la aorta, o eventualmente si necesitamos cambiar el sitio. También pedían las guías que hagamos flujo, y este es el flujo Doppler de un puente que está bien. Y fíjense cómo además del flujo podemos ver el ecodoppler color. El ecodoppler color nos permite ver la forma de la anastomosis y ver que el flujo en la anastomosis, ver el flujo de la anastomosis y ver que es correcto. De tal manera que podemos corroborar que la permeabilidad a largo plazo va a ser buena. Entonces, para terminar, la mejor estrategia de revascularización quirúrgica es aquella que otorga revascularización completa, que brinda sobrevida y permeabilidad a largo plazo, y que además permite reducir complicaciones graves como el stroke. Y como les venía diciendo, la cirugía sin circulación extracorpórea, con conductos arteriales múltiples y sin tocar la aorta, cumple con todos estos requisitos y es la que hacemos a diario en el ICVA. Muchas gracias.